En el video se evidencia el proceso de marcha o caminata normal, aquella que realizamos todos los días para desplazarnos. Pero, ¿te has preguntado cómo es realmente posible movilizar el cuerpo? Aunque parezca cotidiano y bastante simple, es una gran obra de múltiples pasos y mecanismos para poder soportar tu peso, la gravedad, el equilibrio e incluso la fricción. Pero antes de profundizar, hablemos del ciclo completo de la marcha. Inicia con el periodo de apoyo, que representa el 60% del ciclo. Este a su vez se divide en subpasos compuestos por contacto inicial, en el cual el talón toca el suelo, principalmente para frenar y absorber el impacto. Luego, la respuesta a la carga. El pie se aplana en el suelo con un contacto total. El peso del cuerpo se transfiere a la pierna en apoyo. Luego se da el apoyo medio, donde el cuerpo pasa por encima del eje longitudinal del pie fijo. Después se da el apoyo terminal, en el cual el talón se levanta desplazando el peso hacia los metatarsos. Finalmente se da el toe-off, en el cual los dedos se impulsan. Es el último contacto antes de levantar el pie del suelo. La segunda parte del proceso se denomina periodo de oscilación, el cual se divide también en fases. Sus fases son oscilación inicial, en el cual el pie se despega del suelo y hay flexión de rodilla. Después hay oscilación media, en el cual la pierna balanceada pasa junto a la pierna de apoyo. Finalmente, la pierna se extiende por completo, preparándose para el próximo contacto inicial. Cada vez que das un paso, tu cuerpo ejecuta una coreografía. Todo comienza aquí, en el contacto inicial. Desde la vista lateral se evidencia principalmente la función de progresión del cuerpo en el espacio permitida por la coordinación entre las articulaciones. Aquí se observa cómo la cadera, la rodilla y el tobillo trabajan de manera sincronizada, permitiendo tanto la absorción del impacto como la propulsión. Durante el contacto inicial y la fase de apoyo, el cuerpo absorbe cargas, mientras que en la fase de despegue se genera un impulso hacia adelante. Esta vista permite analizar la eficiencia del movimiento y la secuencia biomecánica de la marcha. Desde la vista posterior se evidencia la función de la estabilidad y control del equilibrio durante la marcha. Se puede observar la simetría del movimiento entre ambos lados del cuerpo, especialmente en el balanceo de los brazos y el desplazamiento de las extremidades inferiores. Asimismo, se analiza el control de la pelvis, que debe mantenerse relativamente estable para garantizar una marcha eficiente. Las alteraciones en esta vista pueden indicar desequilibrios musculares. Desde la vista anterior se evidencia la función de la alineación y control del eje corporal durante la marcha. Permite analizar la posición de las rodillas, los tobillos y los pies, identificando posibles desviaciones que puedan afectar la distribución de cargas. También se observa la estabilidad en el plano frontal, fundamental para mantener el equilibrio durante el desplazamiento. Una adecuada alineación favorece una marcha más eficiente y reduce el riesgo de lesiones. Como se puede observar en los vectores dibujados en la imagen, en este microsegundo el suelo nos devuelve el golpe. El vector de reacción del suelo atraviesa el talón y se proyecta hacia atrás. Debido a la reacción de tus músculos, este vector colapsaría tu rodilla y golpearía tu pie contra el pavimento. Pero los músculos tibial anterior y el cuádriceps actúan como frenos inteligentes, absorbiendo esa energía y transformándola en estabilidad. El tibial anterior es un músculo que actúa de forma isométrica o excéntrica para mantener el pie en dorsiflexión y evitar que la punta choque contra el suelo. El músculo cuádriceps, específicamente bastos y recto femoral, trabajan de forma excéntrica. La rodilla tiende a doblarse por el peso del cuerpo. El cuádriceps controla esta flexión, alrededor de unos 15 grados, para absorber el impacto como si fuera un resorte. Si el cuádriceps falla, la rodilla colapsa. Pero en este caso no lo hace. Pero la estabilidad no sirve de nada sin libertad. Para que este ciclo sea eficiente necesitamos un rango de movimiento preciso. La cadera debe abrirse 30 grados, la rodilla debe flexionarse hasta los 60 para no tropezar con el suelo y el tobillo debe ser capaz de oscilar como una bisagra. Si perdemos tan solo 5 grados de este mapa particular, el cuerpo empieza a robar movimiento de la espalda
iniciando un efecto dominó de desgaste. ¿Y cómo evitamos que estas piezas se fundan por la fricción? Aquí entra la química del movimiento, la lubricación. Al caminar activamos una bomba hidráulica natural bajo la presión del peso. El cartílago expulsa líquido sinovial como una esponja, creando una película protectora. En las fases de carga, las proteínas se adhieren a la superficie en una lubricación de capa límite, asegurando que el roce sea casi nulo. Pero también existen otros métodos de lubricación como lo son lubricación por película fluida. Ocurre principalmente en la fase de oscilación. Al haber movimiento rápido y poca carga, se crea una capa de líquido que separa la superficie. Lubricación por exudación. Es fundamental en la respuesta a la carga. La presión exprime el líquido desde el interior del cartílago hacia el espacio articular como una esponja. Lubricación elasto-hidrodinámica. Se da en el apoyo medio. La elasticidad del cartílago permite que éste se deforme bajo el peso, aumentando el área de contacto y atrapando mejor el lubricante. Lubricación por capa límite. Actúa en situaciones de carga extrema o giros, donde la película de líquido es mínima. Aquí, moléculas como la lubricina se adhieren directamente a la superficie para evitar el roce hueso-hueso. En conclusión, desde la biomecánica, la marcha humana se entiende como un proceso en el que interactúan fuerzas, movimientos articulares y mecanismos de control que permiten el desplazamiento del cuerpo de manera eficiente. Durante el ciclo de la marcha, el cuerpo debe adaptarse continuamente a la gravedad y al vector de reacción del suelo, utilizando la acción coordinada de los músculos para mantener la estabilidad y evitar el colapso de las articulaciones. Para que este movimiento sea posible, se requiere un rango de movimiento articular adecuado en cadera, rodilla y tobillo, ya que cualquier limitación puede alterar la distribución de las cargas y generar compensaciones en otras estructuras. Además, los mecanismos de lubricación articular permiten disminuir la fricción durante el apoyo y la oscilación, protegiendo el cartílago y asegurando que el movimiento sea fluido incluso bajo presión. De esta manera, la biomecánica demuestra que caminar no es solo un acto cotidiano, sino el resultado de un sistema altamente organizado donde las fuerzas, la movilidad y la estabilidad trabajan en conjunto para lograr un movimiento seguro y eficiente.